Hoy Dios te dice, de tu peor fracaso voy a sacar tu mayor testimonio. Cuando el profeta Samuel fue por orden divina a ungir al sucesor del rey Saúl, Isaí presentó a todos sus hijos, excepto al último, que aparentemente no era el prototipo de hombre de guerra. Al contrario, era un chico de rostro dulce, hermoso, que encima de todo era un joven, probablemente un adolescente, ¿no? En etapa de crecimiento, aún que cuidaba las ovejas, que les cantaba. Pues esa era su función entre sus hermanos, es decir, era una persona dulce, un compositor apasionado, romántico y un adorador. Nadie, absolutamente nadie, veía en David un guerrero, menos un rey, ni siquiera a su propio padre. Pero resulta que el creador de la vida y de este mundo ya lo había visto, ya lo había escogido, porque él fue quien creó a David con capacidades, con las capacidades de un rey. Ese chico pastor de ovejas ya se había enfrentado a leones y a osos por defender el rebaño. Es decir, sí, era un guerrero, era un valiente, era un aguerrido. Esto nos enseña que de ese David rechazado nace un guerrero, de ese David subestimado nace un gran rey, de ese David que deshonraron, al que ni siquiera invitaron a la reunión contemplando la posibilidad, nace el David respetado. Así que yo hoy te digo, echa fuera ese espíritu de derrota, de fracaso, de victimismo. Declara que tú eres un guerrero escogido, el que necesitaba pasar por esta dura prueba para emerger y apropiarse de su identidad en Cristo. Sécate las lágrimas para que puedas ver bien tu espada, y si no puedes aguantarlas, aún con lágrimas en tus ojos, levántate y hazle frente. El diablo con sus acechanzas es quien tiene que huir, no tú. Porque si tu causa está en las manos de Dios, no es causa perdida, porque en el nombre de Jesús hay victoria. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Es que, mira, allí donde estás en este momento te vas a detener y le vas a decir al gigante que se ha levantado en contra de tu familia, de tus finanzas, de tu salud, las palabras que David le dijo a Goliat, porque a partir de hoy ese gigante será derrotado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y es Él quien nos dará la victoria. Santo. Repite conmigo. Primera de Samuel 17, 45, 47. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a ese problema cuán grande es tu Dios. Ese gigante va para el suelo hoy. Grita allí donde estás un fuerte amén. Mira, de hecho, David sufrió también menosprecio de su esposa. Dice la palabra en 2 de Samuel 6:16. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de menosprecio hacia él, le menospreció en su corazón. Y aquí me llama poderosamente la atención que aunque David sufrió rechazo y menosprecio por parte de su familia, por parte de Saúl, de esa persecución injusta por matarlo, le quitaron a su esposa, y aún así David no perdió el gozo, ni el amor y la adoración a Dios. Tenía razones para estar amargado,
Pero David no decidió tomar la ofensa para sí. Fue a Dios y no dejó que su corazón se llenara de amargura. Por eso fue que él no perdió el gozo. Y aquí cabe resaltar que Mical, su esposa, era quien había llenado su corazón de amargura. Las personas amargadas te ven feliz y te menosprecian. O tú, si estás amargado, menosprecias a los demás. Algo en su corazón les duele y es por eso que todo y a todos critican. Dios sane su corazón. Porque es que ese es el propósito del rechazo que impulsa el diablo. Al mostrarnos desprecio, de esa manera logra desanimarnos. ¿Pero por qué estaba amargada Mical? Porque no se gozaba. Narran las escrituras que ella fue abusada. Porque al principio Mical era la prometida de David y estaba enamorada de él, ¿verdad? Pero su padre, Saúl, que también estaba amargado, la usó a ella para atraer a David y vengarse de él, matarlo. Saúl se la dio a otro hombre. Ella se sentía degradada, fue usada por su propio padre, para sus propios fines, ¿verdad? Después perdió a su padre, perdió a sus hermanos, su familia fracasó. Luego David la mandó a traer. Dice la palabra que ella tenía ya ese marido al que Saúl había entregado, Paltiel, el hombre con quien ella vivía. Cuando David se la quitó, dice que Paltiel fue detrás de ella llorando. Estaba enamorado y a lo mejor ella también. Su corazón estaba resentido, ofendido y la raíz de amargura en ella la llevó a perder el gozo de la vida. Tenía razones para estar amargada, pero no era justificación. En la Biblia también nos habla de otro personaje que sufrió rechazo, Jefté. Jefté era un joven hijo ilegítimo nacido de una prostituta y apenas había llegado a la mayoría de edad cuando fue expulsado de la casa de los hijos legítimos de su padre. Pero resulta que luego el pueblo, cuando estuvo en guerra, fueron a buscar a Jefté para que les ayudara. Necesitaron a Jefté. Ahora, si vieron el valor que tenía este hombre. Esas personas que no vieron, que no creyeron que había valor en ti, lo van a ver, créelo. El rechazo no es un fracaso, es un trampolín para avanzar. Fracaso es no intentar, fracaso es no luchar. Nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por su familia, sus hermanos. En Juan 7, 3 al 5 nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Sabemos que María y José tuvieron más hijos, ¿verdad? Medios hermanos de Jesús. Por lo tanto, es comprensible que ellos también supieran del origen de Jesús y su verdadera identidad. Y aunque nos gustaría pensar que en este hogar de José y María reinaba la armonía, la Biblia dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Esto debió ser difícil, ya que él había venido al mundo con una misión, pero ya sabía que sufriría ese rechazo de su propia casa. Dice la palabra también que sufrió el rechazo de las personas de su pueblo. Dice en el libro de Lucas 4:24, pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces él dijo, a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Jesús fue rechazado también por sus amigos y aún sus seguidores. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero no por eso dejó de mantenerlo en su grupo de discípulos, ¿verdad? Él también sabía que Pedro le iba a negar y que sus seguidores se esconderían y le dejarían solo en el momento de su arresto. Sin embargo, él siguió tratándolos con el mismo amor hasta el último minuto. Jesús sabía de antemano que sufriría rechazo y vivir con ese conocimiento debió ser duro, mas
Él se concentró en su propósito y no culpó a las personas, sino que intercedió ante Dios. Dice la palabra que a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, en ese momento sintió abandono aún de su propio padre. Los teólogos afirman que momentos antes de morir Dios abandonó a Jesús debido a que estaba cargando todos los pecados de la humanidad y el Padre no puede habitar donde hay pecado. Del rechazo que vivió durante toda su vida, quizás este fue el más duro que pudo haber enfrentado. Cuando sentimos que nadie nos escucha e incluso Dios parece lejanos, debemos recordar que nadie sufrió rechazo así como lo sufrió Jesús. Y es por esta razón que podemos acercarnos a Él confiadamente para recibir consuelo, perdón y salvación. Todos en la vida hemos sido rechazados de una u otra manera. Estemos conscientes de las consecuencias de las heridas del rechazo o no. Vimos la vida de Jesús, de David, de Jefté, entre muchos, ¿no? Y entendemos que la cuestión no es el rechazo en sí, que lo más importante es cómo reaccionamos ante él, ante el rechazo. Si el rechazo es carencia de amor verdadero y puro, entonces disfruta del amor más puro que hay, porque ese sería el antídoto para mitigar el rechazo. ¿Cuál es? El amor de Dios por ti. Dice en el libro de 1 de Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Atesóralo. El rechazo es uno de los espíritus demoníacos más destructivos. Hace estragos en nuestra vida, impidiéndonos experimentar la plenitud y las bendiciones de Dios. El rechazo conduce a comportamientos complacientes, búsqueda de atención, perfeccionismo, ira, amargura, dureza de corazón, egoísmo, orgullo, aislamiento, adicción a drogas, alcohol, a promiscuidad sexual. Desastre para nuestra vida. Y después que ese espíritu produce todos estos daños, el rechazo deja la vida irremediablemente desolada y en ruinas. No se lo permitas al diablo, no le des ese poder. Yo también sufrí el rechazo de mi esposo durante su pecado y dolió y mucho. En un momento me tiró a la lona, me noqueó y el enemigo allí se sintió ganador. Hasta que el ángel de Jehová me levantó, recobré mi fuerza, recobré mi identidad, solté, porque yo no era lo que el diablo decía que era, una abandonada, una rechazada, una fracasada. No, yo era y soy lo que Dios dice que soy. Preocúpate que Dios te rechace, no el hombre, porque ese mismo hombre tendrá que reconocer tu valor. Dios te bendiga grandemente.